Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en su canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Les damos la bienvenida cordialmente, invitándolos a que pues sigan sintonizándonos, sigan mirando nuestros videos, que son videos más que nada espirituales, para que usted tenga más conocimiento de la palabra del Señor y de los planes que Dios tiene para usted y su vida. Y no solamente para usted, sino para los seres queridos que le rodean, para sus familiares y sus amigos. También queremos seguirles invitando que pues sigan dándole like a nuestros videos y también los compartan. Suscríbanse y verán que van a ustedes ser llenos de bendiciones a través de la palabra del Señor. Cuando uno investiga más del Señor, cuando uno investiga más la palabra, uno siente más libertad. Se siente usted libre, se siente usted tranquilo con Dios y se siente usted también tranquilo con las personas que le rodean. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a nuestro tema del día de hoy y los invito a que oremos para así dar comienzo a nuestro tema. Señor Padre Celestial, que tu morada está en el cielo, te invitamos una vez más en este lugar, en esta ocasión, para que tú nos acompañes y tú nos bendigas. Cuida de nosotros. Gracias te damos por tus bondades. Te invitamos, Dios bendito, en esta ocasión, al estar aquí con nosotros, para que tú nos instruyas y tú estés en nuestro medio. Bendice a nuestros oyentes y a los que nos miran. Te lo pedimos humildemente, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a hablar acerca de lo que pues es importante que nosotros tengamos conocimiento de, que es acerca de lo que es la ley de Dios y la importancia de lo que es la ley de Dios. Lamentablemente, en nuestro mundo, más les podría mencionar aquí en el occidente, que es de los Estados Unidos para abajo, o sea, todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, pues se está menospreciando lo que es la ley de Dios. Y lamentablemente, aún dentro del mundo cristiano, se dice que la ley de Dios fue abolida. Y allí, pues, vamos a ver a través del estudio de la palabra que esta ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios, que es la ley moral, no fue abolida ni ha sido abolida. Y es más, que fue cumplida más por Cristo Jesús mismo, que Él cumplió. Él mismo lo mencionó. Yo no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. Entonces, cuando algún cristiano, alguna denominación cristiana te dice, nosotros estamos viviendo bajo la fe y no más bajo la ley, pues lamentablemente están distorsionando la palabra de Dios, están distorsionando la Biblia. Y vamos a ver entonces, a comenzar este estudio, quién y cómo escribió la Santa Ley. Según vamos a ver ahora en el libro de Éxodo, capítulo 31, voy a dar lectura en Éxodo 31, que es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Muy importante saber que esas 2 tablas que contienen los 10 mandamientos, esas 2 tablas fueron escritas por el mismo Dios. Aquí dice que fueron escritas con el mismo dedo de Dios. Él escribió sobre esas 2 tablas que iban a ser la ley moral de allá en adelante, no solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros que somos gentiles, que aceptamos la salvación y el ministerio de Cristo Jesús en nuestras vidas, para nosotros así regirnos bajo una protección de Dios, bajo lo que es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es para protegernos, no es para privarnos de algo que nosotros queremos seguir gozándonos cuando sabemos que no es bueno. Dios quiere protegernos y Él sabe el por qué. Y por eso dejó escritos esos 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y
En la primera piedra está escritos 4 mandamientos que son nuestra relación con Dios. O sea, nuestra relación de obediencia a Dios en los primeros 4 mandamientos. La segunda tabla son los 6 mandamientos restantes que son nuestra relación con nuestro prójimo. Y esa ley moral pues no debe de ser abolida o no puede ser abolida por solamente decir una nueva enseñanza dentro de lo que es el mundo cristiano. Y cuando eso se enseña dentro del mundo cristiano, déjame decirte de antemano que no viene de Dios. Entonces, ¿qué es importante? La ley, sí. ¿Por qué? Porque el mismo Dios con su propio dedo le escribió. Ahora, hay otras leyes que Dios le dio a Moisés y el mismo Moisés escribió con su mano. Pero esas leyes iban a ser leyes ceremoniales, leyes de enseñanza para el pueblo de Dios, que a través de esas ceremonias se enseñaba al pueblo de Dios el ministerio de Dios y de Cristo Jesús para la salvación y perdón de nuestros pecados. Eso es la ley ceremonial. Entonces, la ley moral, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que es muy, pues sí, debería de ser obedecida, debería ser guardada, pero la que debería estar grabada siempre en nuestra mente y en nuestras manos como obra es la ley, que es la ley que son los 10 mandamientos, que es ley moral. Bueno, entonces, ¿qué revela esa santa ley? O sea, ¿qué nos enseña y qué nos revela? Y eso se encuentra en el 1 de Juan 3:4. Ahora voy a leerles en 1 de Juan 3:4. Dice la palabra de Dios así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí vemos que la ley revela lo que es pecado, porque dice que a todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la ley revela la pecaminosidad del ser humano. La ley es como el espejo que refleja al ser humano. Ahora, no todos los seres humanos tenemos la tendencia a la misma tentación, a los mismos deseos carnales, sino que cada carácter, cada temperamento es atraído a ciertas acciones pecaminosas en contra de Dios. O sea, el cometer pecado en contra de Dios cuando uno se somete a ese pecado. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, no todos los seres humanos estamos propensos a la misma tendencia de pecar. O sea, si hay personas que les gusta cometer adulterio, inmoralidades sexuales, eso es una tendencia. Hay otros que les gusta tomar prestado lo ajeno y después ya no regresarlo. A otros el matar, quitar vida, ¿sí? Y muchas otras cosas que nos revela la ley que son pecados, que son malas. Bueno, entonces nos revela el pecado lo que es la ley. ¿A quién nos conduce la ley? Según nos dice Gálatas 3:24. O sea que la ley nos conduce a alguien. Vamos a ver en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas 3:24 nos dice la palabra de Dios así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí nos dice que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Bueno, en los tiempos romanos, en lo que es en Grecia, a los maestros que enseñaban a los niños en los hogares, podría decirse los maestros privados, se les llamaba ayos. Esas personas eran los que enseñaban a estos niños pequeños la disciplina, la obediencia y también las letras. Entonces, ese ayo hacía que esos muchachos crecieran educados, disciplinados. Entonces, la ley es nuestro maestro, es nuestro ayo, que nos lleva a Cristo, así para que nosotros también podamos ser justificados por la fe. Y esto tumba la creencia de que nosotros abolimos la ley y ahora vivimos por fe. Y eso no es cierto, porque entonces a nosotros la ley llevarnos como un ayo, como un maestro a Cristo Jesús, entonces somos justificados
por la fe. Aquí la justificación por la fe y el guardar la ley son unidas, no son separadas. Eso es algo muy importante, que nosotros tengamos conocimiento según nos dice la palabra del Señor. ¿A quién nos conduce la ley? Pues nos conduce a Cristo, según Gálatas 3:24. ¿Los 10 mandamientos son importantes? Sí. Y voy a hacer lectura de los 10 mandamientos. Dice en Éxodo 20, 3 al 17. Y como les llevo yo explicando, la primera tabla son 4 mandamientos que son nuestra relación con Dios. La segunda tabla son 6 mandamientos, nuestra relación con nuestro prójimo. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Dios es misericordioso porque dice que Él, en verdad, nos guarda y también hace misericordia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea que Dios quiere que su nombre se mantenga en nuestra boca puro, que no lo utilicemos para expresiones mundanas, para expresiones que pues no son edificantes. No debemos andar pronunciando el nombre de Dios nada más por pronunciarlo, porque se nos sale así tan fácilmente de la boca. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De esta primera tabla, que es nuestra relación con Dios, el mandamiento más extenso, en donde tiene más explicación, y usted está dándose cuenta que es el 4º mandamiento, que es el día de reposo. El día de reposo, según la palabra del Señor nos dice, es el día sábado. Entonces, ese día de reposo es para Jehová tu Dios, dice la palabra del Señor, y porque Él reposó y Él descansó, nosotros también debemos de reposar y descansar. Cuando Él terminó la creación del ser humano y la creación de este mundo, Él en el 7º día lo reposó y mostró hacia a Adán a guardarlo también. Al mostrarle en ese día todo lo que la naturaleza que había hecho, toda la belleza que había realizado Dios, y le dijo: tú también lo vas a guardar, yo te lo dejo. Yo lo guardo primero y después te lo dejo a ti como enseñanza, para que tú puedas también guardarlo, y no solamente tú, sino todas tus generaciones que vienen adelante delante de ti. Entonces, vemos que son los primeros 4 mandamientos en la primera tabla. Ahora vamos a ir por la segunda tabla. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No vas a matar, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿es importante la ley de Dios? Sí, es muy importante la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en ella se da puedes ver si tú tienes una buena relación con Dios, o tu relación es pobre, o tu relación es precaria, o simplemente no tienes una relación con Dios, y también nuestra relación con nuestro prójimo. Si esa relación con nuestro prójimo es precaria, o es pobre, o plenamente, sinceramente y sencillamente no tenemos una buena relación con nuestro prójimo. Dios desea que nosotros tengamos una muy buena relación con Él y también una muy buena relación con nuestro prójimo. Entonces, la ley de Dios, ¿por cuánto tiempo va a durar? Bueno, vamos a ver, aquí nos dice San Juan 15:10. Voy a leerles ahora en el Nuevo Testamento, en San Juan 15:10, acerca de lo que es la ley y su durabilidad. Sí, la ley de Dios es
durable o no. San Juan 15:10, voy a hacer lectura. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí dice la palabra del Señor que si nosotros guardamos los mandamientos, nosotros vamos a tomar como ejemplo a Cristo Jesús, que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y Él ha permanecido en su amor. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Pues tiene que ser toda nuestra vida, porque toda nuestra vida debemos de amar a Dios y toda nuestra vida debemos de amar a nuestro prójimo. Tiene que ser una vida. ¿Y cuánto dura la vida? Bueno, lamentablemente en la tierra la vida dura muy poco, ¿sí? Ya sea que mueras lleno de años, ¿verdad? Que llegues y vivas 100 años, 120 años, 80 años, o mueras joven, o las personas mueren jóvenes aquí en la tierra, morimos jóvenes aquí en la tierra, o con edad avanzada, pero todos morimos en esa tierra, unos por enfermedad, otros por accidentes, pero todo el ser humano fallece. Pero Dios nos promete una vida eterna, y en esa vida eterna nosotros vamos a seguir teniendo una relación con Dios y relación con nuestro prójimo. Entonces es importante ver que la ley de Dios va a ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad, cuando usted viva en la eternidad con Dios, usted va a tener que seguir, o va a tener, no forzosamente, sino ya de su corazón, de su ser. Naturalmente va a haber de nuestro corazón, de nuestra mente, el adorar y también el guardar los mandamientos de Dios, y para eso vivir bien con Él y con nuestro prójimo. Entonces, es importante que la perpetuidad de la ley sea guardada. Ahora, ¿Cristo Jesús la guardaba? Sí. Aquí dice que Él ha guardado los mandamientos de Dios para que así permanezca en su amor. Y Él desea que nosotros permanezcamos también en su amor. ¿Cristo Jesús guardaba la ley? Sí. ¿Habrá realizado Dios, Cristo, algún cambio en la ley? En San Mateo 5, 17 al 18 nos dice la palabra de Dios algo. Y vamos a leerlo ahí. San Mateo, y voy a leerlo ahí, 5, 17 al 18. Dice la palabra del Señor así. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Será que Jesús hizo algún cambio en los mandamientos? Claro que no. Él dice, no piensen que yo he venido para abolir la ley ni a los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Entonces dice que tampoco la ley no va a ser cambiada. Y si es cambiada ya no es por designio de Dios, sino es cambiada por designio de ser humano, designio de hombre, o designio del mismo enemigo, influenciando a los hombres a que cambien la ley de Dios. ¿Realizó entonces Jesús cambio en los 10 mandamientos? La respuesta es no. No, Jesús nunca cambió la ley. ¿Puede alguien cambiar los 10 mandamientos? Vamos a ver en el libro de Eclesiastés. Ahora voy a leer en el libro de Eclesiastés algo importante en el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: he entendido que todo lo que Dios lo hace perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. ¿Sí? Entonces, aquí dice la palabra del Señor que, y como lo dijo Cristo Jesús acá cuando Él habla de la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley, porque de cierto les digo que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Y aquí el libro de Eclesiastés nos reafirma lo que mismo Cristo Jesús dijo, que no iba a pasar la ley. Entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Nadie puede cambiarlos, nadie le puede quitar ni añadir. Entonces,
es importante conocer que cuando Dios dice algo, Él lo sostiene por siempre. Él no cambia de parecer ni cambia de pensamiento como nosotros los seres humanos. Él es Dios y Él es serio en su palabra. Él es serio en su decisión. Él no va a estar cambiando y modificando como el ser humano hace. Como en nuestros países se cambian las leyes, se modifican las leyes, se hacen reformas de las leyes para irlas adecuando supuestamente a la necesidad de las personas, y muchas de esas ocasiones son transformadas las leyes, pero para beneficio de ciertos sectores de la sociedad. Pero Dios no es así, Dios no es un dictador, Dios no es una persona que esté cambiando de pensamiento, sino que Él es perpetuo en lo que Él decide. Dios no cambia, Dios se mantiene siempre igual. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer como seres humanos, como creyentes a la palabra, como hacedores de la palabra? Salmo 119, 97. Le voy a leer ahora en el libro de Salmos 119, versículo 97. ¿Qué nos dice la palabra de Dios así? Oh, cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Entonces vemos que aquí el salmista está diciendo que él ama la ley de Dios, y así también debería ser el sentir tuyo y mío, amar la ley y que sea nuestra meditación todo el día y noche. Y así dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, y está hablando de la ley moral. Entonces, nosotros debemos de guardar los mandamientos, sí. San Juan 14:15. Vamos ahora a leer de nueva cuenta en el Nuevo Testamento en San Juan. Ahora el capítulo 14, versículo 15. 14:15 dice la palabra del Señor así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Cristo Jesús mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir amar? Amar, ¿qué es amor? Amor no solamente una emoción, sino que es una decisión. Cuando usted ama, usted decide amar. Cuando la persona que se unió a usted decide amarlo o amarla, es porque esa persona lo decidió. Y cuando uno decide amar a Dios y amar también nosotros a nuestro prójimo, es una decisión que tomamos. No son emociones, porque las emociones del ser humano cambian. Pero cuando usted toma una decisión, esa decisión ya está hecha. Esa decisión tiene que mantenerse. Tenemos que mantener nuestra palabra. Nuestras decisiones cuentan. Entonces, cualquiera que guarda toda la ley, respetar todos los mandamientos. Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Caray, es duro este versículo de Santiago, el capítulo 2, versículo 10. Nos dice que si alguien guarda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú quebrantas un mandamiento de la ley, automáticamente al hacerlo tú estás haciéndote acreedor de quebrantar toda la ley. Se te cuenta como quebrantador de toda la ley. Y eso pues deja a muchos pensando. Porque van a decir, bueno, si soy bueno en 9 mandamientos, pero en este no soy bueno y no hay mi deseo en mi corazón de obedecerlo, entonces no amas ni a Dios ni a tu prójimo, te amas a ti mismo. Entonces, aquí Santiago nos está dando una amonestación acerca de lo que es el guardar la ley. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no se puede jugar con la ley de Dios. La ley de Dios es la revelación de su carácter. El carácter de Dios es su ley y Él nos la revela a través de los 10 mandamientos. Y cuando nosotros quebrantamos la ley, pues estamos diciendo no nos importa el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor.
se resume en una sola palabra, amor, porque Él ha decidido amarnos, a pesar de que nosotros no lo amamos a muchas ocasiones a Él, y a veces no amamos a nuestro prójimo tampoco. Nadie puede romper los mandamientos de Dios. En realidad, lo que sucede es que la persona se rompe a sí misma cuando no los cumple. Es como si alguien procurara romper una piedra con la cabeza. Tremendo. Entonces, nosotros debemos de obedecer la palabra del Señor, y hay himnos cristianos bonitos que te hacen meditar. Hay uno que se llama Al andar con Jesús, que dice así: al andar con Jesús, en su fúlgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pensar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay algo donde ir, sin temor, obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. La resolución mía propia es aceptar la santa ley de Dios. Procuro guardar la ley de Dios y respetarla, y así guardar los mandamientos, para así tener una buena relación con Dios y una muy buena relación también con el ser humano que me rodea, que es mi prójimo. Y mi deseo, que a través de este estudio también tú tengas ese deseo. Ahora, déjeme decirte este relato bíblico, una enseñanza muy, muy bonita. Dentro del arca del pacto que tenía el pueblo judío en los tiempos antiguos, cuando tenía Dios su tabernáculo entre ellos, y ese cofre que era el arca del pacto era el carácter de Dios. Y dentro de esa arca del pacto había tres cosas importantes, y voy a hacer relato de ellas. Dice aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 3 en adelante: tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está la presencia de Dios. Dice aquí: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubren el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueda ahora hablar en detalle. Entonces, estamos viendo que dentro del arca del pacto, que es el carácter de Dios o la presencia de Dios, porque ese es el lugar santísimo, la presencia de Dios, lo único que se guardó dentro de esa arca, importante saberlo, son la rama que floreció, la rama de Aarón. Si usted quiere leer esa anécdota que sucedió, léala, es muy importante conocerla, porque allí Dios manifiesta a quién le da a él la autoridad y por qué lo hace. Y también usted ve que allí está el maná, con el cual Dios mantuvo y alimentó al pueblo durante su andanza en el desierto por 40 años. El maná que les daba de comer. Y por último, también está pues allí las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos dentro de ese lugar. Ahora, los mandamientos que escribió Moisés, que son la ley ceremonial no fue puesta dentro del arca, sino que fue puesta a un lado del arca, según nos dice la palabra del Señor. Fue puesta a un lado, no dentro del arca. Y es importante conocer que esos mandamientos, así como perseveraron desde la creación de Adán y Eva, se mantienen hasta nuestros días. Y los 10 mandamientos no solamente son para el judío, ni para los israelitas solamente, sino para aquellos que aceptamos
la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas para así poder ser transformados, ser perdonados y ser llevados para la vida eterna por fe, creer por fe. Y de esa manera, como seres humanos agradecidos a Dios, agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, agradecidos por comprarnos de nueva cuenta para sí, para Él mismo, nosotros debemos andar en los caminos del Señor sin estar quebrantando la ley, sino guardándola. Cristo Jesús lo mismo nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es todo lo que tenemos por nuestra enseñanza, para enseñanza en este día. Dios me los bendiga grandemente, mis amigas, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas. Y sigan ustedes sintonizándonos, viendo los videos de Palabras de Vida Eterna, Maranata. Síganlo usted compartiendo, que sean de gran bendición para otras personas que también tienen necesidad de escuchar palabra del Señor. Un saludo, un abrazo muy fuerte de parte de su servidor Omar Cruz. Que Dios me los bendiga.